Esta mañana, ustedes saben que hace algunos días la ministra de Economía brindó una extensa conferencia de prensa donde se habló, por ejemplo, de la inversión por parte del gobierno, lo que tenía que ver con la pandemia. Se habló de más de 1.200 millones de dólares y surgieron algunas voces desde la oposición puntualizando algunos aspectos de esta inversión por parte del gobierno. Estamos con el senador Frente Amplista, Mario Vergara. Concretamente, ¿cuál es la crítica que se hace, o por lo menos esa diferenciación del global, de ese número que manejó la ministra? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, primero hay un tema de presentación, ¿verdad? Porque de alguna manera se induce a pensar que el gobierno gastó 1.200 millones de dólares en el combate a la pandemia y eso no es así. El gasto efectivo, y tomo por buenas, por supuesto, las cifras del Ministerio, es de alrededor de 700 millones. Es un 1,3% del Producto Interno Bruto, que pone a Uruguay en un lugar realmente muy mal parado en el concierto internacional. Uruguay es de los países que menos recursos volcó desde el Estado para combatir la pandemia en el terreno económico y social, para sostener la situación de muchas familias que están realmente pasándola mal, para sostener la situación de micro, pequeñas empresas que la están pasando mal. Lo que pasa es que la ministra en la presentación, de hecho, plantea que se pusieron 500 millones de dólares más, que son garantías, que no es gasto, no es que se hayan puesto 500 millones, simplemente el Estado, a través del sistema de garantías, una herramienta que fue creada hace algunos años en los gobiernos del Frente Amplio, le sale de garantía, digamos, a préstamos de empresas. En el marco de la pandemia eso alcanzó unos 500 millones. Está muy bien ese mecanismo, pero nos parece engañoso sumar estas cosas, hablar de 1.200 millones, porque en realidad lo que se puso fueron 700 y estos otros 500 son garantías. Creo que la gente distingue bien lo que es gastar y lo que es salir de garantía, son dos cosas diferentes, por eso no son peras más peras, son peras más manzanas, no se pueden sumar y hay que volver a la idea de que el Estado uruguayo es de los que menos ha volcado recursos para sostener en el terreno social y en el terreno económico. ¿En ese sentido se debería invertir en esos aspectos? Sin duda hay que incrementar esa ayuda, lo están haciendo todos los países del mundo. Uruguay está en los últimos lugares del mundo en este sentido. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo que en el terreno social hay que incrementar la ayuda, garantizarle un ingreso hasta un salario mínimo a las familias más necesitadas por algunos meses. Eso en nuestra estimación es medio punto del producto de gasto adicional, o sea, no es ninguna cifra descabellada, es algo que el Estado uruguayo, desde el punto de vista financiero y fiscal, lo puede hacer sin ningún problema, sin descolocar las cuentas públicas. También ayudar más a micro y pequeñas empresas, comercios que están teniendo muchas dificultades. Esto ahora no lo decimos solo nosotros, también lo dicen miembros de la coalición de gobierno. Y además hay otro aspecto, que es la necesidad de mirar un poco el crecimiento y la reactivación económica. El gobierno no tiene una agenda de crecimiento, su única agenda es el recorte, y eso lo ven incluso los empresarios, ¿verdad? Nosotros pensamos que hay que ayudar a la reactivación, a sostener empleo, a derramar más sobre los comercios, por ejemplo, a través de adelantar obra pública, adelantar inversión en infraestructura, como hacen casi todos los países del mundo. Vergara, quiero aprovechar estos instantes que nos quedan para consultarle sobre la interna del Frente Amplio y las elecciones. ¿Se postergó la fecha? ¿En qué situación se está? Brevemente, porque ya nos tenemos que... Sí, aún no se postergó, pero estamos dialogando en la interna del Frente Amplio porque evidentemente muchos consideramos que el cronograma previsto, que era hacer un congreso en marzo y las elecciones en mayo, dada la situación sanitaria del país, dada la situación en que está hoy el tema de la pandemia, que todavía no han llegado las vacunas, etcétera, probablemente no sea conveniente hacerlo y estamos conversando, sí, una posible postergación por algunos meses, tanto del Congreso como de las elecciones de las autoridades. ¿Candidatos? Nosotros somos de la idea de que primero el Frente Amplio en su Congreso tiene que cerrar la discusión sobre la autocrítica y sobre los principales lineamientos de qué Frente Amplio queremos. Después hablaremos de nombres o de candidatos. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Muy bien, Vergara, le agradecemos este contacto con Arriba Gente. Ha sido un gusto. Era la palabra del senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Siguen ustedes.